¿Podrán existir milagros económicos? Es la pregunta de muchos y es el ataque de muchas iglesias para la fe de muchos cristianos. Hay gente que cree que los milagros pueden ser de sanidad, pueden ser de restauración, pueden ser de liberación, pero no pueden haber milagros económicos. Eso dice algunas iglesias, y todo lo que tiene que ver con milagros económicos lo satanizan, lo ponen todo diabólico. Pero yo quiero mostrarte algunos milagros económicos. El primero de ellos, el que te acabo de hablar hace unos instantes, el de Jacob. Dice que Jacob empezó a tener más ovejas que el patrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente él creyó a una estrategia ridícula, absurda de parte de Dios, porque él creía que era el tiempo de trabajar para su familia y dejar de trabajar para el patrón, porque llevaba 14 años trabajando gratis para su suegro, y decidió creerle a Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. Hay un milagro económico. Mira, dice que Jacob se volvió muy poderoso, era muchísima la cantidad de ovejas. El día que a los 21 años de estar trabajando con su tío, que sale ya de la tierra, que dice, bueno, no trabajo más aquí, dice la Biblia que tenía muchísimas más ovejas que lo que tenía su tío Labán. Eso es un milagro económico. Voy a ponerte otro milagro económico y voy a hablar del padre de este hombre, de Jacob. El padre de este hombre se llamaba Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Dice la Biblia que Isaac, un día había un tiempo de crisis, un tiempo de hambre. La Biblia, la crisis económica se llama tiempo de hambre. No había el término moderno crisis económica. Nosotros ya sabemos qué es la crisis económica. Es el tiempo como este actual, en donde usted va a comprar algo y usted no le alcanza. Donde todo sube de una manera exagerada. Donde usted hoy cotizó una cosa y mañana va a comprarla y puede costar hasta el doble, ¿sí?, de lo que costaba hoy. Eso es una crisis económica. Tal vez ni tú ni yo vivimos una crisis como la de hoy. Una crisis producida por dos causas, una mundial, una crisis mundial que afecta al país, y una segunda que es el gobierno en que estamos. Entonces esa crisis agudizada, tú vas a echar gasolina, el que tiene moto, el que tiene vehículo, y Dios mío, antes le echaba 100,000 pesos y ahora le echas 200. ¿Por qué? Porque todo se está en una manera exagerada subiendo. Entonces, Isaac vivió un tiempo igual. Él dijo, bueno, me va a tocar cambiarme de país. Eso piensan muchos actualmente, pero si usted ve, la crisis se agudiza en la mayoría de países. Claro que en Colombia exageramos. Si cuando vemos a nivel de Latinoamérica, todos están en crisis, pero nosotros vamos como la banderita adelante junto con Argentina y Venezuela. Pero él dijo, voy a cambiarme de país, y pensó en Egipto. ¿Por qué pensó en Egipto? Porque para una persona ganadera lo que piensan es en tierras fértiles. Y él dijo, bueno, aquí no está lloviendo, la causa de la crisis no era el gobierno, la causa de la crisis no era mundial, la causa de la crisis era lluvia local, no llovía. Entonces él dijo lo que cualquier ganadero diría, vamos a cambiarnos de tierra, vamos a buscar un terreno fértil. Y decidió viajar e irse a Egipto. Mientras iba de viaje, apenas estaba comenzando el viaje, estaba pasando por una región semidesértica, una región que ahí pastos no hay, ahí cultivo imposible. ¿Sí? Y cuando va pasando por ahí, se le aparece Dios y le dice, ¿para dónde vas, Isaac? ¿Sí? Y él dice, Señor, es que voy para Egipto. Resulta que tomé una decisión. Ah, tomaste una decisión. Así le pasa a la gente. La gente toma decisiones y después entera a Dios. No, hay que primero decirle a Dios a ver qué opina Dios. ¿Alguien me está entendiendo? No es tomar una decisión para después decirle a Dios, mira, esta fue la decisión que tomé. No, las decisiones se toman en las manos del Señor. Pero Isaac había tomado la decisión y Dios le dice, espera, ¿para dónde vas? No, señores, que yo recuerdo que mi papá me contó que cuando nosotros éramos pequeños hubo una crisis igual, porque Abraham, su padre, vivió una crisis igual, porque no creas que la crisis económica es de momento. No, mira, eso se vive de generación en generación. Si usted habla con los abuelos, se va a encontrar que hubo crisis.
Mi abuela y mi abuelo me contaban siempre, le gustaba como mucho de hablar de política, y en ese tiempo solamente habían los godos, que eran los azules, y los liberales, que eran los rojos. Paré de contar y hablaban del conflicto. Dice mi abuelo, por parte de mi mamá, me contaba de que cuando salían de votar, ellos tenían que esconder el dedo, porque si se encontraba con alguien del otro bando, ¿sí?, solamente lo mataban en la calle, y después de la votación se encontraban muertos en la calle. En el interior del país eso era muy fuerte, después de la votación encontrar muertos en la calle por el color del dedo. Y no sé, aquí en la costa en ese tiempo, pues yo ni existía, y sabía lo que estaba pasando en el interior por boca de mi abuelo, y decía, no, encontrábamos muertos por todas partes. Entonces, en cada momento hubo crisis. Diga conmigo, crisis. Abraham vivió una crisis, y Abraham hizo lo mismo. Me voy para Egipto. Dios no le dijo nada, pero a Isaac sí le dijo algo. Diga conmigo, porque ¿qué? El plan de Dios con Isaac era diferente. Diga conmigo, los planes son diferentes. Tal vez tú hiciste hoy algo, pero mañana Dios te dice, no, eso no. Pero Señor, pero si yo lo hice ayer, no, pero es que hoy no quiero que hagas eso. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? No porque alguien lo hizo, tú lo puedes hacer. No porque una vez lo hiciste, tú lo puedes hacer. Dios le dijo, no, tengo algo mejor para ti, quédate aquí. Y Isaac dijo, aquí. Estamos hablando en Génesis 26, para los que quieren anotar y leerse la historia en la casa. Génesis 26. Y quédate aquí, aquí. Imagínate, si yo vengo de allá donde estamos mejor que acá, y tú me dices que me quede aquí. Y Dios le dijo, sí, quédate aquí, porque aquí te voy a bendecir. Dile que está cerca, aquí donde Dios te va a bendecir. Yo recuerdo que esta palabra el Señor me la entregó, me la regaló. ¿Y cuándo? Cuando íbamos, cuando nació el sueño de colocar la iglesia aquí en Soledad. ¿Por qué? Porque toda iglesia de esta particularidad, de esta forma, usted no la encuentra en Soledad. Usted encuentra en el norte de Barranquilla iglesias con este mismo formato, pero no la encuentra en otra parte. ¿Correcto? Encuentra iglesias religiosas, iglesias que apenas están llegando o pareciéndose a este formato. Pero cuando nosotros empezamos hace casi 18 años, oye, el aniversario está cerca, hace 18 años, resulta que los formatos de aquí, esto no pegaba. Esto era absurdo. Nuestros peores enemigos nunca, mira, nuestro peor enemigo durante los 18 años no ha sido el diablo, ha sido los cristianos, que te dicen, eso no es de Dios, esa iglesia no es de Dios. Y hablan de la iglesia, donde usted viene a la iglesia, ve milagros, camina en medio del Señor, siente la presencia de Dios, y después se deja convencer de los que dicen que esto no es de Dios, y se va y se enfría. Eso es absurdo, pero sucede. Entonces, Abrahamcito, Dios le dijo, bueno, puedes ir, pero a Isaacito le dijo, no, diga conmigo, no, porque te voy a bendecir aquí. Y resulta que Isaac se quedó porque Isaac creyó a la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor para esta iglesia este año? Que este año estamos en crisis. Diga conmigo, estamos en crisis. ¿Sabes que el año pasado era 2022, el antepasado 2021? ¿Sabes que en noviembre del 2021 el Señor nos habló de la crisis? La crisis del 2022, económica. Y nos habló de la crisis del 2023. En ese tiempo nadie se esperaba esta crisis, pero ya Dios nos había dicho en noviembre. ¿Se acuerda con el eslogan del año pasado? Año en donde ¿cómo es? Habrá cosecha y sanidad en medio de la crisis. Amén. Y este año nos dijo que íbamos a reverdecer en medio del desierto. Entonces, cuando el Señor me dice soledad, yo digo soledad, y empiezo a mirar estadísticamente las iglesias. En Soledad hay un desierto. ¿Un desierto en qué? ¿En qué sentido? Las iglesias no crecen. Y usted lo puede ver en este, lo puede ver en cualquiera. ¿Sí? Las iglesias en Soledad aumentan y disminuyen. Aumentan y disminuyen. ¿Por qué? Porque aquí hay un desierto. Pero Dios me hizo una promesa que íbamos a crecer en esta tierra. ¿Cuándo? Eso sí no me lo dijo. Pero me dijo, vas a crecer y llegar a ser una iglesia la más grande de la costa en ese lugar.
Amén. Y seguimos creyendo a la palabra. Isaac creyó a una palabra de tipo económica. Yo creí una palabra de tipo espiritual, que los incluye a ustedes. Y resulta que Isaac dice, bueno, si el Señor dice aquí, aquí es. No veía pastos verdes, pero veía tierra desértica con una proyección que iba a reverdecer. Y la Biblia dice que ese año sembró Isaac en esa tierra. Y cuando habla de sembrar, sí significa que empezó a trabajar en lo que él hacía. Agricultor, ganadero. Dice que sembró y cosechó al 100 por 1 porque Dios lo bendijo. ¿Quién lo bendijo? Dios. Lo tenía que haber bendecido Dios, porque ¿quién va a prosperar en un lugar desértico? Amén. Dice que ese año se hizo muy rico y empezó la gente a tenerle envidia. Alguien que diga, Dios lo bendijo y se volvió rico. Dígale que está a tu lado. Si la riqueza no es de Dios, entonces el diablo fue el que bendijo a Isaac. Amén. ¿Aló? ¿Cómo será de generalizado este tema y mal llevado este tema del dinero? Jesús dijo fue que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Mira, es que los ricos, ahí pueden haber ricos que aman el dinero y pueden haber pobres que aman el dinero. Yo te muestro gente que está tan necesitada que ama el dinero. ¿Cómo así, pastor? Sí. A ellos les dicen, vengan a la iglesia el domingo, y dicen, no, porque ¿qué tengo que producir? Ama el dinero antes de amar a Dios, porque no entiende que Dios es el que bendice. Amén. Siempre que ponemos encima algo que me produce dinero a Dios, entonces el dinero está por encima de Dios y ahí le tengo amor al dinero. Sin entender lo que Dios hizo con Isaac, tierra desértica, yo lo bendigo. Diga conmigo, Dios me va a bendecir si permanezco en sus principios, si permanezco en su palabra. Cualquiera diría, oye Isaac, ¿cómo te vas a quedar aquí? No es que Dios me dijo, Dios te dijo. ¿Cómo te va a decir que te quedes aquí si en la Yunay las tierras están verdes, fértiles, si en Europa? Es que Dios me dijo que aquí, diga conmigo, aquí. Dígale a alguien, aquí Dios te va a bendecir. Y te suelto esta palabra. Si Dios le dijo a Isaac y ese año él cosechó al 100 por 1, yo te digo en este año que estamos ya estamos en ¿qué? Terminando abril y empezando mayo, yo declaro sobre tu vida que vas a reverdecer al 100 por 1 en medio de este desierto, en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Amén. Alguien que diga amén. Entonces Isaac, a veces es necesario explicar lo que está haciendo algunas personas. Cuando uno recibe una palabra, uno puede pactar la palabra, puede traer una ofrenda. Por eso es que hay algunos que se movieron con la palabra. No se hizo la palabra con la intención de que pasara, porque todavía no ha sido el momento. Pero hay gente que sintió la necesidad y gloria al Señor que sintió la necesidad y pasó. ¿Por qué? Porque saben que este año van a reverdecer al 100 por 1 en medio de la crisis. ¡Amén! Hablamos de Isaac, hablamos de Jacob. Oye, podemos seguir hablando de esa generación, una generación bendecida. Quiero hablarte en este momento de la fe, de algo imposible. Que un muchacho de tan solo 17 años enfrentara a un hombre de guerra armado que era un gigante. Un hombre que dice la Biblia, traduciéndolo a metros, porque cada país tiene sus medidas, a metros serían 2 metros con 61. Encontramos que había un gigante que tenía 2 metros con 61 centímetros de altura, que era un hombre de guerra desde su juventud. Dice que pesaba tanto sus utensilios de hierro. Él tenía un escudo, una espada muy pesada, pero para él no era pesada, para él era liviana. Y dice que era el hombre que había hecho ganar grandes batallas de los filisteos. Los filisteos eran en este momento importantes porque sencillamente tenían al hombre más temible sobre la tierra, a Goliat, el famoso gigante de antaño llamado Goliat. Resulta que la Biblia me enseña que
De pronto usted me dirá, pastor, pero es que hay gente de esa estatura actualmente y son por problemas de salud, donde ciertas glándulas empiezan a crecer, pero esas personas ya a una edad del 20, 25 años tienen que caminar con bastón. Sí, eso es hoy, pero la Biblia me muestra que en ese momento había la unión entre demonios y mujeres. Y eso producía un híbrido, un ser híbrido que no podía reproducirse, llamado un gigante. Dice que en el vientre de una mujer, ¿sí?, con el padre demonio, crecía un hombre muy poderoso, dentro de esos tantos, Goliat. Bueno, David fue uno de los que derrotó a muchos gigantes, y el primero en su vida fue el llamado Goliat. David solamente era un niño, un muchacho. Bueno, ya que a estas alturas de la vida, si uno le dice a alguien de 17 años, o una, sobre todo mujer de 17 años, niña, ya es como si uno le estuviera mentando a la mamá, ¿cierto? Pero en ese entonces, imagínate, si hace unos años atrás, usted de 17 años era, ¿cierto? ¿Cuántos fuimos así? ¿O no? Todavía éramos, de pronto a esa edad todavía éramos inocentes. No, hoy no. Hoy tiene 9 años y ya saben más que uno a los 17. Pero imagínate en el tiempo de David. David, 17 años, él llega al campo de guerra porque su papá lo mandó a hacer un mandado. Era la edad de los mandados. Ubíquese usted quién es el que manda a hacer los mandados. Siempre manda al pequeño, ¿sí? Y David era el menor de 8 hermanos y lo mandan a hacer un mandado. Él no lo mandaron a la guerra, él no lo mandaron a pelear, él lo mandaron a hacer un mandado de llevarle a sus hermanos que estaban en la guerra en un tiempo que no había WhatsApp, que no había celular, que no había teléfono, que no había correo, un tiempo donde no había el Heraldo, ¿sí?, no había noticias, no había redes sociales. Le mandan a llevar alimentos a sus hermanos, alimentos al rey, al general, y que traiga información. Papá quería saber si sus hijos estaban bien, cómo iba la guerra, si la guerra iba a favor de Israel o iban perdiendo la guerra. Entonces llega David en ese momento, ¿sí?, como el mandadero de casa. Él deja sus ovejas, que él era el que cuidaba las ovejas de su padre, las deja al cuidado de un guarda y se va a hacer el mandado al papá. Cuando llega a escena, cuando llega al lugar de la guerra, se encuentra con una escena donde un gigante de 2 metros con 62 centímetros aparece desafiando al ejército de Israel. Diciéndoles, ¿quién de ustedes se atreve a venir a pelear conmigo? ¿Para qué vamos a armar una masacre aquí? Con que venga a pelear uno solo es suficiente. ¿Para qué vamos a matarnos entre todos? Uno solo que venga a pelear conmigo. Y si yo le gano, todos ustedes serán esclavos nuestros. Y si yo pierdo, nosotros seremos sus esclavos. Parecía fácil, un desafío, pero era un desafío entre gente de 1,80 contra una persona de 2 metros con 62. Un luchador, dice la Biblia, luchador desde antaño. Un hombre hábil, fuerte, ¿sí?, que tenía una fuerza descomunal, una fuerza producto de su padre, que era un demonio. Y resulta que la Biblia me enseña que David viene y dice, yo voy a pelear, porque nadie se atrevía. Dice que el más alto era el rey, y el rey medía más o menos 1,90. ¿Y de dónde saco yo esa medida? Más o menos, si nos vamos a la Biblia, dice que el rey veía a todos sus súbditos por debajo del hombro, ¿sí? No literal, no estoy hablando literalmente, no como algunos que son chiquiticos y miran debajo del hombro a la gente. No estoy hablando porque era alto, ¿sí? Entonces, más o menos una persona de 1,90, un poco más de 1,90, es la que mira a todo el pueblo por debajo del hombro, ¿sí?, porque es el más alto. Y dice que Saúl, que era el rey, era el más alto, el más fornido, pero ni aún él se atrevía a ir a pelear contra el gigante. Veamos esa diferencia, una diferencia entre 2,60 a 1,90, estamos hablando de 70 centímetros. Es como si peleara alguien de 1 metro con uno de 1,70, ¿correcto? Para llevarnos de pronto a nuestra estatura promedio. 1,70 contra el chiquitín de 1 metro que apenas está en desarrollo. Entonces viene David y dice, yo voy a pelear, en vista de que llevaban 40 días en donde este gigante decía el mismo discurso.
Escúchame lo que te estoy diciendo. 40 significa desierto. ¿Cuántos saben que este es un año de desierto? Y 40 significa no un número realmente de 40. Estoy diciendo, el año es el desierto. Y todos los días salía con el mismo discurso. Escúchame lo que te está diciendo el diablo todos los días. El mismo discurso. El mismo discurso que tú no puedes venir y pelear contra mí, te dice la escasez. Tú no puedes venir y pelear contra mí, te dice la inflación. Estamos en las inflaciones más grandes. Mira, ni cuando yo era pequeño habían inflaciones así. ¿Se acuerda que la inflación hace unos años atrás era del 14, del 15%? Hoy tenemos inflaciones de lo que va corrido del año, ya vamos por encima de eso. Estamos en una tremenda crisis y el gobierno no hace nada. Pero nosotros no venimos a hablar ni a meternos con el gobierno. Venimos a mostrar que en medio del desierto, tú y yo, sin importar ellos, vamos a poder vencer al gigante. Porque el gigante que dice, no te alcanza la plata. Ese es el discurso de todos los días. No te alcanza la plata. No puede. Es imposible pagar. Es imposible que salir de esa deuda, de ese compromiso. Es imposible con el salario que tienes vivir. Diga conmigo, eso me dice el gigante todos los días. De pronto hay un gigante que ya no es de dinero, sino un gigante que es el marido que te dice, es que te ves fea, te ves gorda, te ves demacrada, te ves... Y es imposible que tú cambies. Es imposible que tú te veas bien, dirá alguien. Es imposible que tú vuelvas a tener salud, dirá otro. Es imposible que tú puedas tener una buena relación con tus hijos, porque los hijos están rebeldes. Yo no sé qué es lo que te dice el discurso del gigante todos los días, pero escúchame, hay alguien que se llamaba David, que tenía fe, que vino a cambiar el discurso del gigante. Y él dijo, a mí no me importa el discurso del gigante, yo voy y peleo, porque para poder cambiar el discurso del gigante, hay que pelear contra el gigante. Amén. Y resulta de quién era hijo Goliat, de un demonio. ¿Y cómo había nacido en este mundo físico? A través de una mujer. Entonces, aquí vemos claramente que nuestra guerra es contra los demonios, como dice el Nuevo Testamento. Mi guerra no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces mi guerra está aquí, no puedo. Mi guerra está aquí, no tengo. Porque hay una vocecita que te dice, es imposible, no puede, eso no va a cambiar. La situación va a desmejorar. No importa si desmejora, no importa que todo lo que está a nuestro alrededor se ponga color o en contra nuestra. Yo quiero decirte algo, si Dios te dijo que ibas a vencer a tu gigante, lo vas a vencer. Y tu gigante este año se llama desierto, pero el desierto va a reverdecer, el desierto va a florecer. Amén. Tu desierto puede ser la economía, pero tu desierto puede ser tus sentimientos. Tú tienes un desorden en tus sentimientos porque cuando a uno lo ofenden, cuando a uno todos los días hay un discurso que va en contra tuya, eso te va debilitando emocionalmente, ¿sí? De pronto hubo un discurso de parte del gigante cuando tú eras pequeño. De pronto hubo un discurso cuando tú eras adolescente. De pronto hubo un discurso cuando tú eres adulto. De pronto hubo un discurso cuando ya tú tenías una pareja. Yo no sé cuál es el discurso que te ha dado todos los días el gigante a ti. Eso te ha debilitado. El pueblo de Israel estaba debilitado y no había peleado. ¿Sabe por qué hay mucha gente que está sin fuerza? Sin haber hecho nada, porque sencillamente está debilitado por el mensaje del demonio, de los demonios. Están debilitados porque el demonio te dice, no vas a poder conmigo, y te mete ¿qué? Miedo. Diga conmigo, ¿quién dijo miedo? Alguien que diga, ¿quién dijo miedo? Pero cuando veían al gigante, ay no. ¿A qué le tenían miedo? ¿Al tamaño del gigante o al discurso del gigante? Al discurso del gigante. Porque si usted mira el discurso del gigante, era desafiante. ¿Aló? ¿Aló? Ellos no lo habían visto pelear. Ellos habían escuchado que él peleaba. Ellos no habían enfrentado al gigante nunca. Ellos habían escuchado que él enfrentaba grandes ejércitos.
Dile al que está a tu lado, con miedo no llegas ni a la esquina. Hay gente que no viene los jueves en la noche por miedo. Es que la cosa está peligrosa y va a estar peor. Va a estar peor, ¿por qué? Porque los únicos que tienen derecho hoy, los derechos humanos, son para los delincuentes. Que los policías no lo pueden capturar así porque, pero si fueras tú una persona inocente o yo, ahí sí no tenemos derechos humanos. Derechos humanos para los del LGTBI, el LGTBI. Pero tú y yo como cristianos no tenemos derechos humanos. Entonces siempre va a haber una clase que va a tener derechos humanos y nosotros no. Y eso no va a cambiar, va a empeorar. Pero escúchame, usted y yo no podemos seguir teniendo miedo para avanzar en la vida. Amén. Que allá es peligroso, sí. Pero por eso usted no puede dejar de vivir. Por eso usted no puede dejar de salir. Por eso usted no puede dejar que sus hijos salgan. ¡Aló! Lo que nos toca es vencer al demonio en una guerra. Y dice que David dijo, yo voy. Y como todo el mundo tenía miedo, dijo, que vaya el peladito. Y por ahí decían, pero él no es soldado, él no es guerrero. No importa que vaya, porque no hay más nadie que vaya. Y es cuando usted ve que termina orando por usted alguien que apenas acaba de llegar a la iglesia. Porque usted lleva años en la iglesia y todavía le dan miedo a los demonios. Usted ora y echa fuera demonios debajo de la sábana porque de pronto le cogen en el pie. ¿Aló? En el nombre de Jesús. Pero David fue y lo primero que hace es que el demonio que era Goliat, le dice, usted viene, le dice al demonio, usted viene contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra usted en nombre del Señor de los ejércitos. Lo primero que usted tiene que hablarle a la dificultad es en el nombre de quien usted viene. Yo vengo en el nombre de Jesús. Aló, hay que poner claras las cosas. Dice que él venía contra él con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo, dice David, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Le dice, mira, usted está desafiándome no a mí, no al ejército de Israel. Usted desafía al Dios vivo. David empezó a ponerle los puntos sobre las sillas al gigante antes de pelear. David empezó a colocarle al demonio las bases de lo que iba a ser la guerra. La pelea, dice, no es contra mí, no es contra el ejército. La guerra es contra el Dios al cual tú has desafiado. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a Dios, los demonios no se meten contra ti, se meten es contra el Dios que está dentro de ti. Eso lo sabía perfectamente David. Hay gente que dice, no, yo no me meto con los demonios. No importa que no te metas con los demonios. El hecho de seguir a Jesús te hace que ellos te ataquen a ti. Te van a atacar en la economía, te van a atacar en el matrimonio, te van a atacar en la salud. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de ti que ellos odian, que ellos no se toleran, que es la presencia de Dios. Amén. Entonces David le pone las cosas en orden y dice, espérate, gigante. Tú no vienes a pelear contra el escuadrón del Dios viviente. No, tú no vienes a pelear conmigo, tú vienes a pelear es con Él. Porque a Él es el que estás desafiando. Porque nosotros le servimos a Él. Y mientras nosotros le sirvamos a Él, la pelea es con Él. Entonces el gigante empezó a reír, le decía, ¿acaso yo soy un perro para que vengas con palitos? Esto es una guerra, niño. ¿Dónde está tu espada? Vienes con un palito. Vienes con una piedra. Esto es una guerra. Tú me tiras una piedra y yo pongo el escudo, ¿qué va a pasar? Nada. Tú vienes con un palo, yo te lo parto con la espada, te hago así. Niño, esto es una guerra. Le decía al gigante. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el gigante? Va a menospreciar lo que tú tienes. Tú no tienes plata. Tú no tienes fuerza. Tú estás solo. ¡Aló! El gigante siempre va a menospreciar lo que tú tienes. Te va a hacer sentir insignificante. Allá tú si te dejas sentir insignificante. Tú no sirves para nada. Tú no eres un hombre de guerra. Tú eres un niño. Ve a jugar con los juguetes.
¿Sabes? La guerra espiritual empieza primero que todo, y estamos hablando de que va a ocurrir un milagro hoy aquí. Amén. Pero hay muchos milagros que no ocurren porque aquí el diablo no te ha dejado con sus demonios creer. ¿Por qué tú no crees? Porque dices, esto es imposible. ¿Qué decía el ejército de Israel? Es imposible enfrentar a ese gigante. Es muy fuerte, es muy grande. Ha ganado todas las batallas, eso decía él. Pero David, sin importar el discurso, viene a colocar el discurso al demonio, al gigante. Y el discurso era, espérate. Mira, yo puedo venir con un palo porque yo no soy guerrero. Pero a mí no me importa que no sea un guerrero porque yo sí tengo al guerrero. Él es el Dios de los ejércitos y Él viene a pelear por mí. Amén. Deja de tener miedo. El gigante es tu situación, el gigante es tu enfermedad, el gigante es tu problema, el gigante es tu desafío. Deja de tenerle miedo al 2023. Deja de tenerle miedo a la inflación, al problema. No, más bien empieza a enfrentar tu problema. Porque el problema cuando nosotros caminamos con el Señor no es el dinero, es el miedo a no tener dinero. No es la enfermedad. Es el miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad Dios la sana. La escasez, Él dijo, yo soy el dueño del oro y la plata. El problema no es el problema. El problema es el miedo al problema. ¿Aló? Te lo repito. El problema no es el problema es el miedo al problema. Eso es lo que te detiene y no te deja avanzar. Esta es una iglesia que se levanta y va a avanzar a pesar de su problema. No le tengas miedo a nada, porque el Dios que está contigo, que está dentro de ti, pelea por ti. Alguien me dirá, pastor, ¿por qué Dios no pelea por mí? Porque lo que detiene a Dios es tu miedo. Diga conmigo, mi miedo es lo que detiene a Dios. Porque Dios está dentro de mí. Amén. Eso dice la Biblia. Que cuando reconozco que soy pecador, confieso que Jesús es mi Señor y Salvador y me da vida eterna y me limpia todos sus pecados con su sangre preciosa bajo el sacrificio de la cruz del Calvario, dice que el Señor entra en mi corazón. Por eso dijo Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a repetirlo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te da miedo esa situación? Hay gente que le da miedo enfrentar solo la situación. Muchas veces una mujer se queda sola no porque realmente hay un problema en su relación, sino se queda sola es porque le da miedo todo y nada es capaz de hacer sola. Entonces Dios tiene que quitar al marido para que ella enfrente el miedo. Porque nadie con miedo puede avanzar. Amén. Diga conmigo, con miedo no puedo avanzar. Hay gente que, es que yo dependo de mi padre. Entonces Dios tiene que llevarse el papá al cielo para que tú dejes de depender del papá, porque ya estás demasiado viejo para depender del papá. Eso era cuando tenía 5 años. Papi, tengo miedo. Mi niño me llama y dice, tengo miedo. Yo le digo, ¿por qué vas a tener miedo si papito Dios está contigo? Tú le dices en el nombre de Jesús. Pero resulta que tienes 40, 50 años, mi papá. Voy a decirle a mi papá qué haría él en este caso. Vives con miedo. Ya es el tiempo de que encuentres en Dios tu verdadero Padre. Amén. Y si tienes que preguntarle a tu papá, vaya y pregúntele a él en oración. Y aprende a depender de Dios, ya no de tu papá. Amén. Y cuando aprendes a depender de Dios, sabes que Dios peleará por ti. ¿Sabes qué hizo David? David cogió una onda
Y cuando él coge la onda, ¿qué es lo primero que se hace? Se prende. Ah, no, esa onda no fue. Esa es la primera marca de moto que aparece en la Biblia. Dice que David cogió una onda. Una onda es como una cochera donde se mete una piedrita. Y él dice que empieza a batirla. Pero ojo a esto. Cualquiera puede hacer así, soltar una piedra. El problema es dónde le pego. En ese momento, los cascos de los filisteos no tenían la naricera. Eso no se usaba. Entonces tenían casco para la frente, pero no aquí. Y aquí hacia abajo estaba descubierto. Yo me pregunto, por más que usted haya ensayado, por más, además está lejos, para usted pegarle aquí al gigante, eso no lo hace usted. La piedra, cuando fue lanzada, fue llevada por el Espíritu Santo. Mira lo que te estoy diciendo. Pero ¿qué pasa si tú tienes miedo? Si tú tienes miedo, hace. El gigante está para allá y salió para allá. Por más que Dios quiera, la piedra no va para allá. ¿Aló? Tú estás con miedo. Y el gigante para allá. ¿Aló? Si quieres que Dios te respalde, tú no puedes tener miedo. Porque lo primero que tienes que es mirar el problema a los ojos. Para pegarle aquí tenía que mirar al gigante a los ojos. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Aló? Tienes que mirar al problema a los ojos. No, pero es que eso me da miedo. Mejor lo evado. Mejor lo dejamos y lo resolvemos después. ¿Aló? Mira, si estás enfermo, vaya y hágase los análisis. Vaya y hágase los exámenes. Empiezan, yo tengo fe que Dios me va a sanar. No, lo que tienes es miedo y por eso no te vas a hacer los exámenes. Vaya y hágase los exámenes y cuando ya estén todos negativos, que te digan te vas a morir, o positivo es la cosa, y te digan te vas a morir, ahí vas con tu fe y empiezas a mirar al problema a los ojos y dices, mira cáncer o mira los que yo tengo, te vas en el nombre de Jesús. Pero no empiezas a evadirlo. Eso es lo que hace el cristiano promedio, evadirlo. Por eso cuando Dios va a hacer un milagro, no lo hace, porque sencillamente ni siquiera usted está enterado que está enfermo. Usted le duele todo, pero no sabe que está enfermo. ¿Y de qué? ¿Cierto? Es porque nos da miedo enfrentar al gigante. ¿Aló? Empiezas a decir, no, es que yo decidí este año vivir muy modestamente, reducir los gastos. A ti lo que tú tienes es miedo. Tienes miedo y estás diciendo, ven, yo voy a reducir los gastos, aquí nada, no hay salida, no salimos. Salimos a la iglesia y eso. Cada 15 días para ahorrar. Y empiezas a hacer estrategia, ¿por qué? Porque tienes miedo. ¿Miedo a qué? A la crisis. Míralo de frente, David lo miró, porque para pegarle aquí tenía que mirarlo. ¿Aló? Personas que no saben ni los compromisos que tienen. ¿Cierto? Y dicen, ¿cómo no voy a saber yo que debo la luz? Porque no sabes que a tu hijo le hace falta zapatos. Porque como no tienes, te haces el loco cuando te hablan de zapatos. ¿Aló? Y tu mente no escuchó zapatos. Porque estoy pendiente de la luz. Porque esa triple A. ¿Aló? ¿Y por qué no estás atento a que en la despensa se acabó cierto producto de comida? ¿Aló? Porque es que no puedes enfrentar el problema, mejor no me entero. ¿Aló? Así le pasa a los hombres. ¿Cuántas mujeres dicen que así es? Levánteme la mano a la mujer que dice que es así. Las valientes. La que tiene el marido al lado solo sonríe.
Hay que mirar al gigante de frente a los ojos. Y dice David, empieza a batir la onda. Pero el Espíritu Santo va a guiar a David. ¿Por qué? Porque David sabe cuál es su objetivo. Cuando usted no sabe cuál es su objetivo, usted tira para donde sea. Por ahí dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Usted ha escuchado ese dicho, verdad? Usted tiene que saber para dónde va. Hay gente que no, lo importante es subsistir. No, usted no va para ningún lado. Pero cuando usted haga metas claras, propósitos claros, entonces usted sabe para dónde apuntar. Usted sabe para dónde pelear. El gigante te dice, tú no puedes, pero yo lo estoy mirando a los ojos y dice, sí, porque es que, mira, yo voy para allá. Mira, yo necesito esto. ¿Alguien me está entendiendo? Pero empieza la gente a orar, Señor, yo necesito una casa porque la que tengo, usted sabe que ya está incómoda porque es de la suegra. Al día siguiente, ay Señor, con esta situación, ¿qué casa ni? Usted apunta para todos lados. ¿Aló? Al tercer día se encuentra con la tía, ¿no tendrá por ahí una habitacioncita? ¿Aló? Usted no sabe para dónde apuntar. Pero cuando usted tiene las cosas claras, usted mira al gigante que le dice, no se puede. Y dice, gigante, usted viene contra mí, ¿con qué? ¿Con inflación? ¿Usted viene contra mí con crisis? ¿Usted viene contra mí con... ¿con qué? Ah, sí, porque una casa hay que pagar agua, luz y teléfono. Usted viene contra mí con servicios públicos, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Así que yo te invito, hermano, a que usted empiece a mirar su problema. Pero su problema, usted no se va a mirar el problema, usted va a mirar la derrota del problema. ¿Y cómo se derrota el problema? Con sueños, anhelos. ¿Cuál era el anhelo de David? Que el pueblo de Israel fuera libre del azote de los filisteos. Antes de ir a pelear David se enteró de que al que derrotara al gigante le iban a dar 3 cosas. La primera de ellas dice que lo iban a casar con la mujer más importante del reino, que era la hija del rey. Cuando David se enteró, dijo, está buena, me interesa. Lo segundo que dijeron era que a toda la familia de David, del que matara al gigante, no de David, sino el que matara al gigante, lo iban a exonerar por vida de impuestos. Imagínese usted sin tener que pagar el SOAT, sin tener que pagar predial, sin tener que pagar IVA. ¿Aló? Y que su papá tampoco lo pagara. ¿Por qué? Porque usted mató al gigante. David dijo, me interesa. Hay gente que a los 17 años, a la edad de David, no le interesa nada. ¿Por qué? Porque todavía está a la expensa de lo que papito le dé. Pero David, que era trabajador desde su infancia, cuidando las ovejas de su padre, sabía lo que él quería en la vida. Amén. Porque usted tiene que saber para dónde va, para poder embarcarse en el bus correcto. Y lo tercero que le dijeron es, lo vamos a colmar de riquezas. Dijo, me interesa. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y lo dice el Antiguo Testamento y lo repite el Nuevo Testamento. ¿Cómo tenía el corazón? Porque hacía todo lo que Dios le mandaba. Pero estaba interesado en las riquezas. ¿Aló? Sí, porque David con riquezas o sin riquezas iba a hacer lo que Dios le mandaba. Hay otros que cuando tienen riqueza se olvidan del Dios que le dio la riqueza. ¿Aló? Hay gente que dice, cuando Dios me dé mi carro voy a llevar gente a la iglesia, y le da el carro y no viene ni él a la iglesia. Amén. Cuando tenga mi casa, yo voy a la iglesia, reúno gente en mi casa, les hablo de Dios y me lo llevo el domingo para la iglesia. Tiene la casa y reúne a la gente, no para hablarle de Dios. ¿Aló? Amén. Pero como David tenía el corazón conforme al corazón de Dios e iba a hacer todo lo que Dios le mandaba, David no lo iba a mover las riquezas. Y cuando le dicen riqueza, dice, a mí me interesa, 17 años.
La muchacha está bonita. Imagínense yo casado con ella. Rico y sin pagar impuestos mi familia. Cuando está frente al gigante, él no está mirando el problema, él está mirando lo que le van a dar por el matar al problema. Ahí viene el problema de nosotros. Nosotros tenemos problemas y buscamos solucionar el problema. Por ejemplo, una deuda. ¿Cómo pagar la deuda? Resulta que David no veía la deuda, sino David veía cómo producir dinero para pagar la deuda y seguir produciendo más dinero para poder hacer otras cosas. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Aló? Hay mujeres que dicen, yo lo que quiero es que mi marido deje de tomar. Y ese es su problema. Pero hay otras que van más allá y dicen, es que cuando él deje de tomar, entonces vamos a empezar a hacer esto, ya vamos a poder ir a apuntar a la casa. Vamos. Diga conmigo, si ves el problema, solucionarás solo el problema. Pero David miraba más allá del problema. Toca al que está a tu lado y dile, ¿quieres que tu desierto reverdezca? Deja de mirar el problema. Mira el problema, pero más allá. Más allá de tus ojos. Más allá de tu escasez. Más allá de tu imposibilidad. ¿Aló? ¿Aló? Entonces David toma la onda y está mirando fijamente el problema y más allá del problema, porque decía, allá está la chica que quiero. ¿Aló? Porque si yo tumbo el problema, no solamente tumbo el problema que es escasez, sino ahora empiezo a vivir en la abundancia. Si mato el problema, no solamente mato el problema, sino ahora tengo una mujer para vivir. ¿Aló? No solamente miro el problema, sino que si mato el problema, yo no estoy mirando el problema, sino más allá del problema, y entonces mi familia podrá gozar de no pagar impuestos. Está bueno, ¿verdad? Pero todo lo bueno llega a su final. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Diga conmigo, van a haber milagros. Y el milagro fue que David soltó la piedra. Y el Espíritu Santo llevó la piedra al único lugar que podía derribar al gigante. Y era aquí. Y le empezó a dar mareo al gigante. Quedó como... Y David aprovechó y se balanceó encima del gigante y lo tumbó. Le saca la espada al gigante, que medía como 3 metros, y le corta la cabeza. El gigante le cortaron la cabeza con la misma espada del gigante. Prepárate para un milagro financiero con esta palabra que te doy. Mira el gigante que es la deuda. Y con la misma deuda vas a pagar la deuda y vas a hacer riquezas. Te lo voy a concluir con este milagro financiero. Dice la Biblia en segundo libro de Reyes que había una mujer que fue llorando a donde el profeta, porque su marido era un servidor de la iglesia, y le dice al profeta, mire, hombre de Dios, mi marido, tu siervo, ha muerto, y han venido los acreedores. ¿Quiénes? ¿Cuáles son tus acreedores? Me empieza a pensar en ellos. El Credimalboro de la tienda, el pagadiario, el de la moto, el banco tal, la tarjeta de crédito tal, el primo tal que te prestó. ¿Aló? ¿Correcto? Le dijo, los acreedores han venido a tomarse a mis 2 hijos como esclavos. En la antigüedad no embargaban bienes, embargaban personas. Los ponían a trabajar y con eso recuperaban la deuda. Y el hombre de Dios le dice, mujer, ¿y yo qué culpa tengo en eso? Porque como lo que venía era como pedir una indemnización por haber trabajado en la iglesia. Y el hombre de Dios le dice, más bien declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué saben hacer ustedes? Me dice que son 2 hijos y eres tú. ¿Qué tienen en casa? Ya no, nada, nosotros no tenemos nada, estamos que nos morimos de hambre. Ahí está el problema de la gente.
Entonces el hombre de Dios sigue insistiendo, algo deben tener. Sí, sí, un poquito de aceite, bueno. Mira lo que vas a hacer, te vas a encerrar con tus hijos en tu casa. Pero antes de encerrarte van a ir ante todos los vecinos. El problema de ustedes, ¿de qué es? De deuda, contestó la señora. Bueno, entonces váyase, endeúdese más. Váyase a todos los vecinos que le presten una vasija de aceite. Y cuando ya no haya ni una en el vecindario, coge todas las vasijas y enciérrate en la casa. Y con este poquito de aceite que yo oro ahora en el nombre de Jesús, que se multiplica, vas a hacer lo siguiente. Involucrando a tus hijos, le vas a decir a tus hijos que te pasen el aceite. Y uno corre la vasija y el otro pone la vasija. Y tú echas el aceite. La señora se fue para su casa, habló con los hijos, le dice, mira, vamos a salir a pedir prestado. Mami, pero los acreedores están aquí, vamos a pedir más prestado. Y mira esta palabra que te estoy diciendo en el año 2023, vaya a pedir más prestado. Y se fueron a pedir prestado y se endeudaron con todos los vecinos. ¿Y ahora qué hacemos, mami? Bueno, tú me pasas la vasija. Y cuando esté llena, yo la lleno. Y cuando esté llena, tú la quitas. Dice que empezaron y la mujer echaba el aceite y la vasija se llenaba. Ahí empezó el milagro, llenaba la vasija, se llenaba la vasija, quitaban la vasija. Y un día, en un momento dijo el que pasaba la vasija, mamá, se acabaron las vasijas. Dice que cesó el milagro. Y fue la mujer donde el hombre de Dios, tenemos la casa llena de aceite, ¿ahora qué hacemos? Y el hombre de Dios le dice a la mujer, lo que siempre debió hacer su marido, enseñarles a trabajar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora te vas con tus hijos de casa en casa a vender aceite. Y cuando te paguen vas reuniendo para pagar la deuda. Y cuando termines de pagar la deuda haces un capital, porque ya no va a haber más aceite gratis. Vas a comprar aceite. Y vas a seguir vendiendo porque ahora tienes clientes de aceite. Y con eso vas a vivir. Le dijo el hombre de Dios a la mujer. Entonces la mujer se fue para su casa, hizo lo que el hombre de Dios, cogieron las vasijas, empezaron a vender, empezaron a producir dinero, empezaron a pagar la deuda y devolvieron las vasijas y compraron vasijas porque ahora tenían para comprar vasijas y ya no le debían a nadie, seguían produciendo. Dios te soltó una palabra a través de este texto bíblico. Alguien tiene que agarrarlo. El milagro está en que Dios va a hacer que tu negocio prospere. Dele un aplauso fuerte al Señor.